Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Pasan 41 minutos de las 12 del mediodía y vamos a hablar de vivienda, porque el aumento del precio de la vivienda en nuestro país acopa las conversaciones de muchos ciudadanos que se encuentran con verdaderas dificultades para poder acceder a una vivienda, ya sea de compra, ya sea de alquiler, si además el poder adquisitivo pues no es muy alto. Justamente sobre este tema gira la charla que tiene lugar este próximo domingo en Tres Cantos, organizada por el partido Por Tres Cantos y que ofrecerá el especialista en urbanismo José Manuel López Rodrigo. Nuestro invitado de hoy es justamente el autor del libro Casas, que analiza este importante asunto, donde incluso podemos encontrar algunas claves para reimpulsar y sobre todo que puedan acceder amplios colectivos a la vivienda. Vamos a saludarle primero, José Manuel López Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, como decimos, es una charla que tiene lugar el domingo 15 de febrero, 11:30 de la mañana, en la sede de la Asociación Vecinal de Tres Cantos, está organizada por el partido por Tres Cantos. La charla va a hablar de vivienda pública. También tiene un título que alude al Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que es la iniciativa que ha lanzado el Gobierno regional para facilitar vivienda a precio asequible, pero que ha generado también ciertas suspicacias cuando los vecinos que se han apuntado se han encontrado con los precios de alquiler bastante altos para muchos bolsillos. Sí, o sea, realmente vamos a hablar de vivienda en general, no solo pública, porque el problema de la vivienda no se resuelve solo desde la perspectiva pública, y mucho menos si además pasa en el Plan Vive, no solamente en Tres Cantos, en otras partes de la Comunidad de Madrid, lo que haces es un pequeñito espacio de vivienda pública que además lo privatizas y no le pones interés, ¿no? Que vosotros conocéis más que yo el problema allí de Tres Cantos, pero al no ponerle interés, pues no hay más que un problema detrás de ellos. Bueno, en esta charla va a hablar de claves, ¿no? Para un poco facilitar que la vivienda, estoy seguro que habrá muchas preguntas que tengan que ver con qué ideas se pueden poner en marcha para que la vivienda se pueda construir y sobre todo se pueda costear a un precio que puedan llegar los vecinos a comprarla. Sí, o sea, nosotros... yo llevo como 10 años trabajando en torno a esto y las cosas están cambiando bastante y hay que empezar a salir hay que como cambiar de pantalla, ¿no? O sea, nosotros salir del problema que tenemos no solo construyendo vivienda por la vía ortodoxa, sino que hay más posibilidades de tener vivienda. Porque nosotros siempre estamos con una idea de que la vivienda es escasa. Sin embargo, en este país hay casi 4 millones de viviendas vacías. Vacías que están en Tres Cantos. En la Comunidad de Madrid hay 160.000 viviendas vacías, que es más de lo que se construye en un año en la región. Entonces hay que ver dónde podemos recuperar la vivienda y por tanto los plazos no son tan largos como tenemos en la cabeza. Hay que construir viviendas, son 2 o 3 años. Bueno, hay que construir vivienda, pero hay más posibilidades de tener vivienda en este momento. Por cierto, hablado de que se piensa que la vivienda es escasa y de hecho muchas veces se habla de que es necesario construir más viviendas para que baje el precio, pero ¿por qué resulta, si tenemos viviendas vacías, por qué resulta que es cara? O sea, lo que está ocurriendo es que no estamos abordando el programa en global, ¿no? Yo lo planteo en el libro, o sea, nosotros estamos hablando de la vivienda como antes de la crisis. Y nosotros tenemos que empezar a pensar de otra manera. Además hay nuevas innovaciones en la construcción de vivienda, como la vivienda industrializada, que te permite construir vivienda en 4 meses. En el cuando estaba escribiendo, si cualquier oyente hace un ejercicio de mirar cómo viven los españoles y las españolas, le dirán los datos oficiales que el 75%, voy a quitar los decimales, vive en propiedad y el 18% vive en alquiler. Yo me pregunté dónde está el otro 7%. Preguntando ya en el Banco de España, que obviamente tienen los datos, lo que me venía a decir es que en efecto el 25% de los españoles y españolas viven en alquiler, solo que en el mercado solo vive algo más del 15%. El otro 10% vive por debajo del mercado, que es lo poco que de alquiler antiguo, de renta antigua, y hay casi un 7% de personas que viven sin pagar, porque la vivienda ha sido el ahorro de las familias españolas. Entonces hay mucha gente que vive en casa de sus padres, que les presta una segunda vivienda que tienen, o sea, la gente ha ahorrado y tenemos eso. De manera que 4 de cada 10 viviendas en alquiler están fuera del mercado. O sea, hay gente que está dispuesta a ganar menos. Sin embargo, el relato que tenemos es solo sobre los que ganan más. Y luego hay fondos, hay gente que está retirando del mercado viviendas y hace que la demanda sea poca. Y a eso, como te decía, hay que sumar las casas vacías. Un montón de casas vacías que no se alquilan
por miedo. O sea, por un lado están los especuladores y por el otro un montón de personas que tienen una casa y que no la quieren alquilar porque les da miedo, porque han escuchado que se la van a ocupar, que no le van a pagar. Y eso hay que trabajarlo de otra perspectiva. Por tanto, no estamos hablando de dinero, sino de confianza. Si la administración fuera capaz de dar un poco de confianza, podríamos tener mucho más viviendas en el mercado. O sea, que podríamos estar trabajando en otro marco. Y eso es lo que yo creo que hay que empezar a plantear. Y bueno, esta última parte de sacar las viviendas vacías, darle confianza al que es propietario de una vivienda, a lo mejor es su segunda vivienda solamente, ¿no? Pero la tiene ahí, a lo mejor tiene miedo de que, bueno, de esas informaciones que a veces se encuentran en redes sociales, que por otro lado, por lo que vemos en las estadísticas, tampoco están muy basadas en la realidad, de que haya mucha ocupación en las viviendas. No, de hecho, mirando datos, porque es importante ver la evidencia científica en el tema de vivienda, ¿no? Yo miraba los datos de allanamientos, eso que se dicen, te sales a por el pan y te ocupa la vivienda. En España hay 27 millones de viviendas y los allanamientos, datos de la Fiscalía del año 24, son 218. Entonces, a mí me llama la atención que todo el mundo conoce a alguien que le han allanado la casa. Eso es imposible, porque 218 personas no pueden tener una red sobre 27 millones de casas. Sin embargo, eso ha generado un bulo que da miedo. Igual que la gente que no paga los alquileres, esto que se llama inquiocupas, más o menos, de acuerdo a los datos del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por eso, el año pasado no llegaron a las 13.000. Y sobre 27 millones de viviendas. Entonces, ¿se producen? Sí, pero es muy residual. Sin embargo, eso está marcando la pauta. Entonces, eso asusta a un montón de personas que tienen una casa vacía esperando que sus hijas sean mayores, esperando gente que está en una residencia y que ya no va a volver a su casa, pero le da miedo, no sabe qué tiene que hacer. Entonces, todo esto hay que trabajarlo, pero hay que cambiar un poco también la perspectiva en cómo miramos esto. La vivienda no solo es un problema del acceso, es un problema también del uso. Nosotros somos el segundo país de la OCDE con más personas viviendo en casas altas sin ascensor. Tenemos 1.100.000 personas de más de 65 años que viven por encima de un tercero sin ascensor. O sea que la vivienda tiene otro problema ahí que tiene que ver con cómo la usamos, tiene un problema que tiene que ver con el cambio climático, que es lo que más impacta en el cambio climático, y tiene que ver con la economía, porque la vivienda, con esto que ha sido el ahorro, es el espacio financiero en el que se están moviendo las familias españolas. Y hay que tenerlo todo a la vez y ver cómo lo podemos resolver. Bueno, como decimos, esta conversación ha servido un poco como aperitivo a esta charla que tendrá lugar este próximo domingo, 15 de febrero. Recordamos la hora, 11:30, en la sede de la Asociación Vecinal de Tres Cantos. Ya por último, no sé si quiere poner sobre la mesa alguna otra propuesta que pudiera facilitar el que se pueda bajar los precios de la vivienda y que se pueda tener más acceso al mismo. Sí, o sea, yo lo planteo y de hecho lo estamos trabajando. O sea, yo planteo dos cuestiones que me parecen interesantes. Una es que tenemos que cambiar la idea de vivienda por el día de la casa. O sea, yo cuando empecé a trabajar en esto, le preguntaba a la gente que tiene una casa alquilada, una segunda vivienda alquilada. Digo, ¿tú dónde vives? Y la gente me decía, no, yo vivo en una casa y alquilo una vivienda. Yo le decía, ya, el problema es que la vivienda que alquilas es en la casa de alguien, porque la casa es el concepto importante. Nadie te invita a cenar a su vivienda, te invita a cenar a su casa. Entonces, cuando cambiamos de empleo a trabajo, se nos ocurrieron otras cosas. Cuando cambiamos de medio ambiente a transición ecológica, se nos ocurrieron otras cosas. Si pasamos de vivienda a casas, igual se nos ocurren otras cosas, porque la casa es central en nuestra posición. Y hay muchas posibilidades. Yo explico en el libro, nosotros podríamos estar recreciendo los edificios con la nueva tecnología de entramados ligeros, industrial. Y podríamos tener vivienda muy rápido, porque tendríamos suelo. Lo que se llama suelo inventado, es un suelo que ya es urbano, que simplemente tú recreces y con los beneficios de lo que recreces podrías permitir a los vecinos y vecinas arreglar sus edificios, tener ascensores, tener las envolventes térmicas. O sea que podríamos estar haciendo cosas más interesantes con un poco de cambio, porque la salida, lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a sacar de aquí. Y esto de construyamos mucho más, seguro, pero en España se construyen hace 5 años 110.000 viviendas y de ahí nos vamos pasando. Entonces tenemos que ver con otras posibilidades de hacerlas, pero que revelar que son posibles. Pues José Manuel López Rodrigo, especialista en urbanismo, muchas gracias por pues haber tenido estos minutos para hablar con nosotros. Recordemos que tiene este libro, Casas, en las que habla de esta situación con medidas que se pueden poner en marcha, y recordemos que estará en Tres Cantos este próximo domingo 15 de febrero a las 11:30 en el local de la Casa de la Asociación Vecinal Tricantina, en un acto organizado por Tres Cantos. Gracias, hasta la vista. Muchas gracias a vosotros.